Eh, Ahí ven el formulario. Sí. Bien, rápidamente, ¿sí? Y ustedes me paran si sienten que... O si alguno se ofrece a responder. A ver, ¿qué es serializar? Esto es importante, ¿sí? Porque si van a la PPT les dice el proceso de convertir el estado de un objeto a una secuencia lineal de bytes en un medio de almacenamiento, una cosa así, o enviado a otro sistema. Y es cierto, ¿sí? En parte. Ahora, secuencia lineal de bytes en el fondo es todo, ¿sí? Tal vez está más ligado a cuando serializamos a binario. Yo diría que serializar es convertir el estado de un objeto, ¿sí? A un formato que pueda ser guardado en un medio de almacenamiento o enviado a otro sistema y deserializado eh, en ese sistema al que lo estamos enviando o en el futuro de ese mismo medio de almacenamiento, ¿sí? Entonces, para mí, yo, yo difiero un poco de lo de la secuencia lineal de bytes. Para mí es convertir el estado de un objeto en memoria, eso está bien, en un formato que permita almacenarlo en un medio de almacenamiento, enviarlo a otro sistema y que pueda ser deserializado de ese formato, ¿sí? Interpretado nuevamente y llevado a un nuevo objeto en otro sistema o en el mismo, ¿sí? ¿Para qué sirve serializar? A ver, acá sí me pueden ayudar. ¿Quién se anima? Persistir la info, dice acá Ariel. Sí, en parte, sí. ¿Qué más? A ver si me olvidó algo. Pasar la Yo me info a otro acuerdo que sistema. ¿Sí? habías mencionado un ejemplo que serializar servía, por ejemplo, para usar otro tipo de tecnología. Y habías mencionado que lo que es, digamos, JavaScript no entiende lo que sería C Sharp, pero sí lo que sería XML, que, digamos, sería un uso de lo que es O serializar. JSON, claro. Claro. Bueno, eso se usa mucho en web, que se transmiten los objetos, ¿sí? En un formato que entiendan otros sistemas. Por ejemplo, JSON se usa mucho. XML se usaba más antes, ahora se usa menos, pero también, ¿sí? Y eso permite que yo mi objeto de C Sharp lo serializo en XML y lo levanto en un proyecto Java, y lo serializo y lo transformo en un objeto de Java, ¿sí? Eso es uno de los principales beneficios que tiene. El otro es lo guardo en un medio de almacenamiento para deserializarlo en el futuro dentro del mismo sistema o en otro. Ese mismo .xml, ese archivo, lo envío a otro sistema y en vez de enviarlo a través de Internet, no sé, lo guardo en un servidor FTP o algo, lo levanto a otro sistema y deserializa a partir del archivo, ¿sí? En vez de un web service. Así que sí, esos serían los beneficios. Por favor, no nos mates que tengo que recuperar el primero. ¿Con qué? Bueno, no sé, ahí colgada, está media colgada, Nati. Ah, espero que los bomberos tengan varias camillas para recuperarlo. Bueno, espero que sí. ¿En qué formato se puede serializar de los vistos en clase? ¿Sí? Indique qué miembros de la clase se están serializando en cada formato, ¿sí? Esto es XML y binario, vimos nosotros. XML, propiedades de lectura, escritura y atributos públicos, ¿sí? Propiedades públicas de lectura, escritura y atributos públicos. Y en binario, todas las propiedades y atributos de cualquier nivel de visibilidad. La última. ¿Qué características debe tener la clase para ser serializable en cada formato? En ambos debe tener un constructor público sin parámetros. En XML, además, debe tener las propiedades, como dijimos, y atributos públicos, los que queramos serializar. Y en binario se tiene que agregar el marcador serializable, el decorador serializable arriba de la clase, ¿sí? ¿Dudas de serialización? Si no, cerramos este tema, pasamos al siguiente. Bueno, yo tenía una con respecto al binario, pero estoy buscando en la PPT ahora y no lo encuentro. Que decía, no, era algo por respecto a la parte de herencia, que había que agregarle algo. Ahora la verdad que te soy sincero no me acuerdo.
Sí vi lo de Ah, serial. sí, lo de XML. Sí, eso es lo que les pasó en el TP3. No, le agregué serial. No, el TP3 no. En el TP3 le agregamos, o sea, no me acuerdo si serializamos a binario ahí. No, No, a a binario. binario creo que no tienen que agregar nada. Ok. Había una parte que había que hacer algo, no me acuerdo dónde ahora. Sabes si estoy viendo el PPT, pero. El serializable es lo que les digo yo, que es este marcador. ¿Dónde lo escribo? Acá. Este. Ese es necesario para serializar el binario. No tiene que ver con herencia. Este tiene que ir arriba de la clase y quiera serializar a binario. Sí, sí. No, capaz estoy confundiendo con algo que vi y nada que ver. Bueno, si cuando te acuerdes, avisa. Ahí me fijo. Bien. Seguimos al siguiente tema. Lo siguiente que vieron, o más o menos por ahí. A ver, esperen, Mm. Vamos con base de datos. Javier Fernández, ¿te animás? ¿Tenés micrófono? A ver si me respondió. ¿Estás por ahí? Creo que nos se fue. Se fue. No, se nos fue Javier, el único que había respondido al formulario. Bueno. A ver. No, todos estos son del cuatripasado. Qué feo, no hicieron formularios. Ese, el XML include, es el que usaron en el TP3 y es para serialización XML cuando quieren serializar, incluir a las clases bases. ¿Sí? Hay una relación de herencia y querés serializar todo. ¿Eso dónde lo tengo que poner, Mauricio? Perdón, Si mal no recuerdo, es en la clase base, tenés que poner el tipo de las clases derivadas. Ok. Porque me parece que en el TP Creo. no lo puse. Ok. Sí, bueno. Me parece, no me acuerdo si era al revés, creo que era así. Bien. Bueno. ¿Alguien se anima al de... Este cortito? Bueno, este lo hago yo. La primera. ¿Qué es Adonet? Adonet es el cliente de .NET para conexión a base de datos. Y es tal vez lo más bajo nivel que podemos tener con respecto a base de datos en .NET. ¿Sí? Después sobre eso uno puede incorporar algún micro RM o un ORM, que son estas soluciones que se encargan más alto nivel de mapear nuestras entidades con las tablas de la base de datos y facilitarnos todo esto de los insert, update, delete, select incluso también, usando, depende del ORM, ¿no? Pero por ejemplo Entity Framework te deja usar la misma sintaxis que se usa en C# y casi que no tenés que usar SQL. ¿Sí? Igual SQL lo tienen que saber porque es importantísimo. Eh, Data Base Access Object, ¿sí? DAO, es un objeto que usamos para acceder a la base de datos. ¿Sí? Es el objeto donde va a estar nuestras clases de Adonet, SQL Connection, SQL Command, y va a permitir hacer operaciones sobre la base de datos. No es lo mismo que un ORM. Un ORM ya es una solución como si estuvieran usando una biblioteca o un framework aparte que nos resuelve gran parte de lo que es la interacción con la base de datos. ¿Sí? Es un Object Relational Mapper. Eso es un ORM. Un DAO es una clase que creamos cuya responsabilidad es generar el acceso a la base de datos y hacer operaciones en la base de datos. ¿Sí? Es una clase como cualquier otra. La diferencia es que su tarea es acceder a la base de datos y insertar, actualizar, o sea, hacer CRUD de datos.
¿sí? En la base. Bien. No sé si eso responde, Guido. Y Adonet no tiene nada que ver con DAO. Si Adonet es el nombre, no sé el significado. Access. Puede ser que sea lo mismo en otro orden, pero Ado.net es el cliente de .net para conexión a base de datos. Eso para que sepan dónde están parados. ¿Qué es una connection string? ¿Para qué lo usábamos? Eso lo pueden responder. Es así de simple como se les vino a la cabeza. La cadena de conexión. Ahí Daniel dice, sí, la cadena de conexión. Y Daniel se extiende un poco y dice, es una cadena donde colocamos la ruta, entre comillas, por la que va a acceder al archivo. ¿Qué archivo? A la base de datos. A la base, ok. Bien, tiene una forma específica que recuerden, depende del motor, ¿sí? Y ahí indicamos dónde está el servidor. Nosotros llamamos localhost, ¿sí? Pero podría ser una IP, podría ser una URL externa. Normalmente es así. Y las credenciales lleva también el nombre de la base de datos. Nosotros nos poníamos las credenciales porque usamos el sistema de autenticación de Windows que nos permite usar SQL Server. Pero normalmente, de alguna forma, tenemos que proveer de un usuario una contraseña, ¿sí? Para acceder a la base. Mira, nada que ver. Gracias, Lucas, ahí por el googlear. Bueno, ¿qué es inyección SQL? Esto yo se los había explicado como... ¿Quién se anima a este? ¿Y cómo lo podemos evitar? Era eso de que se pueden poner una... Ay, no me sale la palabra. No me sale explicarlo, sorry. Ahí Ariel dijo, es cortar una cadena de conexión y meter código a través de un parámetro. A ver, lo que pasa, primero que nada, inyección SQL es una vulnerabilidad de seguridad, ¿sí? Una vulnerabilidad que se genera cuando nosotros concatenamos, cuando armamos la sentencia SQL, el insert, por ejemplo, o un select, y le queremos pasar algún valor que nos pasó el usuario a través de un Windows Forms, a través de una página web, no importa. Lo que hacemos es concatenar directo en el select o en el insert ese valor. Y eso genera una vulnerabilidad de seguridad que lo que hace es que el usuario me pueda insertar otra sentencia SQL. O sea, me mete un punto y coma, me mete una sentencia SQL, ¿sí? Que sea un drop table o un delete sin where o algo de eso, algo que nos pueda hacer daño, o que incluso otro select para sacar cierto tipo de información que tal vez no está pensada para salir de la base de datos, ¿sí? Y bueno, sucede eso. O sea, nosotros tenemos abierta una interfaz de usuario, ¿sí? Y el usuario ingresa un dato que va a ir a la base de datos, ¿sí? Y nosotros en la sentencia inyectamos ese valor directamente en el insert o en el select. Y eso genera esta vulnerabilidad que nos pueden meter ahí en ese valor un código para ejecutar otro comando SQL y rompernos la base o robarnos información. ¿Cómo se evita esto? Con parámetros query params, ¿sí? Parámetros como los que les enseñé yo a usar, ¿sí? Que vienen con el cliente, ¿sí? Que lo que hace es que, sí, el add param. Esos son query params, se llaman, y sirven justamente para que el motor interprete ese valor como un valor y no como una sentencia SQL. Entonces, no importa que me pasen ahí lo que me pasen, ¿sí? El motor lo va a interpretar como un valor y evitamos esta vulnerabilidad de seguridad, ¿sí? Query params. Bien. Esto es muy importante que lo usen, ¿sí? Después, dos formas vistas en clase de liberar recursos de conexión. Bueno, una era el using, ¿sí? Incluso cuando ocurra una excepción. Uno es el using, ¿sí? Y el otro es el try finally.
¿sí? Yo creo que dejé los dos ejemplos en mi GitLab, los pueden revisar de nuevo, pero sepan que existen esas dos y que el using lo que hace en el fondo es un try finally, o sea, hace lo mismo que si escribiéramos el try finally, ¿sí? Lo que hace es llamar al punto dispose. El using solo se puede aplicar en clases que tengan, implementen la interfaz eDisposable, que lo que hace es que tenga un método dispose que sirve para liberar los recursos. Entonces, lo que hace el using es eso, cuando salís del scope del using, llama al dispose y libera los recursos, ¿sí? Pase lo que pase. Así que, o ya sea con un try finally o con el using, tienen que siempre usar alguno de los dos para liberar, cerrar la conexión con la base o cerrar el archivo, etcétera, ¿sí? O el stream, lo que estén usando como recursos no manejados, ¿sí? Recursos no manejados son todos los que no maneja el CLR, ¿sí? Fíjense que los objetos en sí mismos usan recursos. Lo que pasa es que están administrados por el CLR. Cuando trabajamos con streams, con archivos o con una conexión a base de datos, eso lo estamos manejando nosotros, como cuando ustedes liberaban la memoria en C. Bueno, acá es lo mismo, es nuestra responsabilidad cerrar, liberar ese recurso, cerrar la conexión con la base de datos. Bien, vamos con el 21. ¿Qué es una tabla? A ver, que me anoté yo como... No me anoté nada. Perfecto, lo voy a escribir. Lo voy a describir yo. La tabla es este objeto de base de datos que nos permite definir una serie de columnas que son las propiedades o representan propiedades de una entidad de base de datos, ¿sí? Y tiene filas también. Las filas son instancias específicas de un registro de la base de datos, ¿sí? Que tiene todas esas columnas y además es independiente, es único, es como si fuera un objeto, ¿sí? Es un conjunto de valores concretos, ¿sí? ¿Qué es la composición de la tabla? Es filas y columnas, ¿sí? ¿Qué es una primary key? ¿Qué es una primary key? Díganme ustedes. Es un valor que no puede ser repetido. ¿Y cuál es su Un valor función? único. Es darle un valor único a cada fila de la Cuando tabla. sí, no te deja poner null en la tabla tampoco. Sirve como Ok, indicador también. sí, esas son tres características que tienen las primary key, que no se pueden repetir, que no pueden ser nulas y generan un índice. Pero más allá de eso, es lo que dice Ariel, ¿sí? El objetivo, el propósito de las primary key es identificar de manera unívoca un registro de la tabla, ¿sí? Hay otros campos que puedan ser unique, se los puede marcar como unique y que no sean repetibles, y not null se los puede marcar como not null y que tampoco sean nulos, ¿sí? Y se le puede crear un índice. Es más, el unique le crea un índice también, pero no son primary key, ¿sí? O sea, su función no es identificar al registro de la tabla, ¿sí? Puede ser autoincremental, dicen, sí, pero nosotros podemos tener valores identidad, columnas de tipo identidad que no sean primary key, ¿sí? Y primary keys que no sean identidad, o sea, no sean autoincrementales. Entonces, para mí es importante que separen esto de los tipos de identidad o de las columnas que las marcamos como identidad, que son las autoincrementales, que puede ser cualquiera que marquemos como autoincremental, ¿sí? Pasa que con las primary key cobra sentido, un poco más de sentido que en otra columna, pero son temas separados. Lo mismo aunque sea único y not null, son características que tienen todas primary key, pero que no es que no las puede tener otra columna, ¿sí? Ahora, las primary key, su función es identificar de manera unívoca un registro de la tabla y todas sí o sí son not null, son irrepetibles y son indexables, ¿sí? ¿Me siguen acá con esto? ¿Qué es una foreign key? Esto se los tuvo que haber explicado Fede el jueves. Y sé que estuvieron súper atentos y saben qué es. Yo lo estudié aparte de eso,
La verdad Mm. que no estuve presente en esa clase y tengo que verla, pero por lo que leí, justo hoy lo estaba estudiando, es como una relación que hace que la tabla tenga relación con otra tabla. Es como, vendría a ser como eh, la tabla hijo y la tabla padre. Algo así leí en internet con Bien. MySQL. Va por ahí, Guido dice, es una forma de vincular dos keys de distintas tablas. Sí, una foreign key es una referencia a la primary key de otra tabla, ¿sí? Nos guardamos el primary key de otra tabla, ¿sí? Y nos va a servir para unir, relacionar esas tablas, ¿sí? No unir, sino relacionar esas tablas. Es decir, por ejemplo, un alumno, tenemos una tabla de alumnos y los alumnos se pueden inscribir a más de un curso, ¿no? Ustedes están inscritos a varias materias. Bueno, para esto, ¿sí? Tenemos que tener separadas las tablas. Tenemos que tener la tabla de alumnos y la tabla de cursos, ¿sí? Y la relación entre alumnos y cursos es uno a muchos. Un alumno se puede inscribir a muchos cursos, ¿sí? Entonces, en la tabla alumno, ¿sí? Van a guardar una referencia a... al revés, en la tabla cursos, un alumno se puede... Uf. En la tabla alumnos es una referencia a cursos en este caso, ¿no? Claro. Y a su vez en la tabla de profesores también debes tener una llave a No, porque esta, bueno, curso. fue un mal ejemplo porque esto es una relación muchos a muchos. No los voy a completar con... mejor hago otra. Una persona puede tener más de una dirección o más de un mail, por ejemplo. ¿Sí? O más de un teléfono. Bueno, ahora sí. Pero ese teléfono, esa dirección es de esa persona. ¿Sí? Entonces, tenemos la tabla, no sé, cliente, ¿sí? La tabla datos de... no, dirección, ¿sí? Dirección de envío. Imagínense es Mercado Libre, que uno puede cargar varias direcciones. Entonces, vos sos una sola persona y podés tener más de una dirección, ¿sí? Podrías poner la de tu trabajo, la tuya personal, ¿sí? Entonces, en la tabla de direcciones vas a tener una foreign key, ¿sí? Una referencia a el ID de la persona, es decir, de quién es esa dirección. Entonces vos vas a poder relacionar con la primary key de personas sus direcciones. Si vas a relacionar, vas a igualar la primary key de personas con la foreign key de persona que está en las direcciones. Y eso te va a traer todas las direcciones de esa persona. ¿Sí? Perdón, si los mareé con lo de los cursos, lo que pasa con cursos y alumnos es que un alumno puede estar inscrito en muchos cursos y en un curso hay muchos alumnos. Es una relación muchos a muchos y para eso hay que crear una tabla de relación. En el medio no los quiero, ya lo van a ver más adelante. Pero en el caso de persona y direcciones, ahí sí se entiende más. La dirección siempre está asociada a una persona. Y ese asociar a una persona se hace a través de la foreign key, de una columna de foreign key que va a guardar el ID, la primary key de la persona a la que pertenece esa dirección. ¿Se entiende? Olvídense de alumnos y cursos. Quédense con lo de personas y direcciones. Bien. Buenísimo. Tienen que saberlo, ¿no? Para el examen. Lo digo porque tal vez este tema quedó, no sé qué tanta bola le dieron, pero primary key, foreign key, ¿sí? Fede les enseñó a joinear tablas. ¿Vieron inner join? Left join, right join, ¿vieron eso? Sí, sí. Bueno, eso también entra al parcial, sí. Ah, mentira, no lo vimos. Ah, mentira. Sí, igual Fede me dijo que lo vieron. Yo quería confirmar que se acordaban que lo vieron, pero bueno. Igual está grabado ahí si lo quieren volver a ver. ¿Qué es una... no, acá. ¿Qué es un campo de identidad? Bueno, lo hablamos recién, ¿sí? Que es este autoincremental. No todas las primary keys son de tipo identidad. Y puedo tener campos que no sean primary key y sean autoincrementables, ¿sí? Toda esta ya la respondimos. Bueno.
tenemos esta tabla, tiene una primary key ID, tiene nombre de provincia y tiene cantidad de habitantes, ¿sí? Esto, si quieren, se los dejo para que lo hagan, ¿sí? Está bueno que hagan el ejercicio ustedes de escribir las sentencias SQL y eso, y practiquen un poco. Y si tienen dudas, me escriben por Slack, ¿sí? Si quieren que se los corrija o algo. Pero creo que esto está bueno, el ejercicio de sentarse y hacerlo ustedes, ¿sí? Pues es más bien práctica de SQL, no es tanto teórico. Bien. Y nos queda uno, ¿sí? Y ya cerramos y estamos re bien con el tiempo. Y este sí le voy a pedir a nadie, porque aquí no lo hizo nadie tampoco. Qué marcha. Bueno. Métodos de extensión, ¿sí? Es un tema, vieron ahí, medio colgado, pero que también entra a los parciales. Después nadie sabe hacerlo, es una pavada. Sí, esto es un puntito en el parcial fácil. No lo pierdan por no estudiarlo, lleva 15 minutos leer qué es esto. ¿Qué es un método de extensión? A ver, ¿quién me cuenta? Se usa para extender métodos a una clase, a una estructura. Un tipo de dato de estructura, ¿puede ser? Para agregar métodos. Agregar métodos. ¿Cómo? A un ¿A quién? tipo, por ejemplo, puede ser a un integer, a un string, a un tipo de dato. Pero ¿por qué no voy y modifico directo y agrego el método en la clase? ¿Cómo, perdón? Si para agregar un método en una clase voy y lo agrego, ¿por qué estoy usando un método de extensión? Porque hay, por ejemplo, tipos como el string, era que no se podían sobreescribir, si mal no recuerdo. Entonces existía la funcionalidad esta de agregar los métodos de extensión, de que le permitía, por ejemplo, darle a ese tipo de dato más funcionalidades. Claro, porque no las podemos derivar a otras clases para agregarle, entonces, como son Bien, selladas. ahí hablaste de derivar. ¿Por qué dijiste eso? Herencia es otro método de extensión de clases, ¿sí? Pero es un método que, como método es una forma de extender clases bastante que genera una relación muy fuerte entre los objetos, ¿sí? Entre las clases. Por eso yo les decía, algo que pasaba en el primer parcial es que querían usar herencia en todo y aplicarlo en todo, y herencia está bien usarlo cuando hay que usarlo. ¿Por qué? Porque genera una dependencia muy grande y además a veces no corresponde usar herencia, ¿sí? A veces no tiene esta relación, es un tipo de que les hablé yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo extendemos esas clases donde no corresponde usar herencia o que son selladas y no las puedo extender? ¿Sí? Como decía recién Lucas. Bueno, para eso se utiliza métodos de extensión, que es una forma de extender clases de una forma más, o mejor dicho, menos invasiva, ¿sí? Es incluso menos invasiva que, por supuesto, que agregar directo al método o que generar una herencia, ¿sí? Es puntual, es en mi solución, agrego el método en mi namespace solamente, ¿sí? Y no tengo ni que tocar la clase original, ni que me permite modificar estas clases selladas o que no son mías, que son del sistema. Y es menos invasivo que la herencia, ¿sí? Entonces, sí, es para eso. Es una forma poco invasiva de extender clases agregándole métodos sin necesidad de heredar o de modificar la clase. Y se usa mucho. Se usa mucho para extender las clases del sistema, como helpers. Se puede usar la misma gente que desarrolla .NET. Por ejemplo, hoy mencionaban Link. Link está llena de métodos de extensión. En general, ahora cada vez que sacan algo, lo sacan como método de extensión por las razones de los beneficios que les digo yo. Yo profesionalmente lo he usado y no solo por decisión mía, sino por decisión de gente de arquitectura que sabe más y tiene bastante más experiencia que yo.
para organizar la configuración de un proyecto, ¿sí? En varios archivos, ¿sí? Extender las mismas clases del sistema y poder tener el código un poco más ordenado. Yo lo he usado para generar helpers, es decir, si, no sé, la clase string me falta darle una vuelta de tuerca a algún método, o sea, con los que trae de por sí no me alcanza y necesito generar alguno nuevo, generar un método de extensión es una alternativa viable, ¿sí? Yo no sé si esto existe en otros lenguajes, en particular en C Sharp, ¿sí? No sé si en Java o en algún otro lenguaje hay método de extensión, pero es una funcionalidad de C Sharp bastante útil, que se aprende fácil, por eso está en la materia como un valor agregado. En ese caso le vas agregando, perdón, al string métodos que te devuelvan algún tipo de mensaje cuando hablas de helpers. Helper le llamo yo a métodos de ayuda, Sí, que es básicamente, no sé, por ejemplo, quiero hacer un toString seguro, ¿sí? Que sea seguro de, o un toString, no, perdón, ¿cómo es esto? Un trim. Un trim, ¿se acuerdan que el trim era el método este que le sacaba los espacios. los espacios? Bueno, si yo le hago un trim a un string que es nulo, explota, hace un null reference. Yo podría hacer una extensión del trim, ¿sí? Que tenga ya en el método la validación de si es nulo o no. Si es nulo, te devuelva un string vacío, y si no es nulo, te aplica el trim, por ejemplo. Y de esa forma estoy extendiendo la funcionalidad del trim y me ahorra hacer esa validación de nulos cada vez que quiero usar un trim, por ejemplo. Ah, ok, está bueno. Por ejemplo. O otras cosas más rebuscadas. Hay un ejercicio, si quieren después se los paso, que es medio un juego, para calcular cuántos días faltan para cierta época del año, ¿sí? Cierta estación del año, primavera, verano, etc. Y lo extiendo de daytime, ¿sí? Es un método que va a extender daytime. Es un ejemplo medio un juego. Pero va a haber casos donde ustedes van a encontrar que les vendría bien usar un método de extensión para extender alguna clase que no puedan extender o que no corresponde usar herencia. Sí, de crónica ese juego, sí. De hecho, se llama placa de crónica, una cosa así. Bueno. ¿Qué características debe tener la clase que lo contiene? Es decir, donde está la declaración del método de extensión. ¿Tiene que ser estática? Tiene que ser estática, ¿sí? Y el método de extensión también tiene que ser, bueno, obviamente. Si la clase es estática, no puede tener métodos que no sean estáticos, ¿no? El método también es estático. ¿Y qué características debe tener el método para ser considerado un método de extensión? Además de ser estático. ¿El dis? El dis, ¿sí? El primer parámetro de entrada es dis y el tipo de la clase que extiende. ¿Y qué va a almacenar ese parámetro cuando se llama al método? El valor del tipo se esté pasando. ¿Qué sería el valor? O sea, por ejemplo, si yo tuviese, no sé, una variable de tipo string, ¿sí? O sea, lo que corresponda al dato que tenga esa variable de tipo string va a ser lo que va a estar llegando ahí al dis. Claro. Ahí va la siguiente pregunta, que es cómo se usa, ¿no? Diferencias entre la declaración y el uso. O sea, como que en ese método va a tener el dis y vamos a suponer que tenemos un método que tiene los dos valores, el del dis y uno más porque lo recibe, solo va a recibir uno en definitiva, nada más, porque el otro lo toma propio, como es del tipo directamente. Sí, exacto. Para entender esto, dijimos los métodos de extensión se declaran como métodos estáticos, pero ¿cómo se invocan? ¿Se invocan como métodos estáticos con el nombre de la clase? No, necesitan una instancia de la clase que estamos usando. Correcto. Extendemos. Correcto. Dis. Exacto. Se declaran, tiene esta particularidad que se declaran como métodos estáticos, pero para invocarlos necesitamos una instancia de la clase extendida, ¿sí?
Entonces, se invocan como métodos de instancia, pero se declaran como métodos estáticos. Y ese dis con el tipo de la clase que extiende como primer parámetro, lo que va a guardar es la instancia que está invocando al método. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta, que lo entiendan. Mauri, te hago una pregunta. Sí. Pero, por ejemplo, un número no es una instancia. Y Sí, aún lo así se puede, digamos, utilizar con un método de extensión. Sí, en ese caso sería el valor. Haría una referencia al valor de ese entero. Igual, no es un tipo por referencia. Debatible si no es una instancia igual. Claro, por eso preguntaba, porque si es un numeric, vos igualmente ponen un 5, estás usando el valor, por más que sea un Sí, tipo. pero en C# igual están como, son estructuras, pero están de alguna forma encapsulados, sí, tienen un constructor, tienen métodos. Si bien no tenés la necesidad de hacer un new, es como si en el fondo hubiera una instancia de ese entero, que es atómica, no tiene un solo valor. Lo mismo como pasa con un booleano, con todos los primitivos, pero en este lenguaje es como si estuvieran encapsulados igual. No es una clase, es una estructura, tiene ciertas diferencias. La principal es que son tipos por valor, o sea, directamente almacenan el valor y no una referencia a un objeto en memoria. Pero no sé, tengo la duda ahí si no es una instancia. Pues en el fondo son objetos también. Es que la definición de instancia en lo teórico va más allá de una clase y de un objeto. Una instancia es una manifestación concreta de un clasificador. Y las clases no son los únicos. Ahora hay que ver, los lenguajes de programación orientados a objetos son implementaciones del paradigma orientado a objetos. Es debatible, está bueno, lo tendría que leer bien como para ver si es o no una instancia. Lo que sí es muy importante que sepan es que en ese parámetro va a ir o el objeto o el valor en el caso de los primitivos desde el que se está invocando a ese método de extensión. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Qué más me falta? ¿Cómo se usa ya? La última. ¿Puedo usar un método de extensión sin referenciar previamente al namespace donde está declarado? Es decir, yo tengo referenciado system y puedo usar datetime. ¿Puedo usar el método de extensión de datetime sin referenciar al namespace donde lo declaré? Bueno, la respuesta lo sorprenderá. Es no. ¿Sí? Eso es un tema. O sea, ustedes, es lo que les mencionaba antes, es tan poco invasivo que no es que ustedes van y modifican la clase en el namespace donde existe y se modifica para todos los que usen datetime. No. El método de extensión vive en un namespace específico donde ustedes lo declararon, ¿sí? Entonces, para agregarlo a la clase que quieren extender, tienen que también referenciar ese namespace, ¿sí? Bueno, dudas de estos formularios. La clase que viene, que es la última antes del parcial, o sea, mañana no, el miércoles que viene, mañana hay clase, hay eventos. El miércoles que viene tenemos la última clase para cerrar todos los temas antes del parcial, hacer un modelo y todo eso, ¿sí? De repaso, vengan, no falten. Y ya el jueves es el primer parcial, no este jueves, el otro, de Labo. Y el otro miércoles es el de programación. Este jueves, mañana no, el otro sí es el examen de Labo. Sí, sí, así de referencias. Así que el miércoles que viene hacemos cuestionario de hilos y cuestionario de eventos, que son los dos que nos quedan. Nada, que descansen, estudien y mañana preparados para eventos, que también es un tema ahí que cuesta entender al inicio, pero nada, no le tengan tanto miedo que cuando lo entienden dicen, ah, era eso. Está en todos lados. Piensen en los formularios y lo van
lo usaron ya. Incluso lo que pasa, lo que va a cambiar es que van a declarar sus propios eventos y sus propios delegados. Pero son todas cosas que ya vinieron trabajando.